El chenchen no lo genera un gobierno. El chenchen lo generan los empleos. Y quienes generan empleos es la empresa privada. Y la empresa privada, para generar empleos, el país tiene que ser atractivo para la inversión nacional y para la inversión extranjera. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que los que queremos trabajar somos más, pero nos quedamos callados muchas veces y no exponemos lo que significa que un ingeniero en electromecánica que trabajaba en un proyecto de inversión o una mega obra, de la noche a la mañana le cercenas o le cierras esa oportunidad. Entonces ahí viene la gran interrogante. Está con nosotros el director de El Capital Financiero, metido con su casaca de la selección nacional. Hoy jugamos. Hoy jugamos. ¿Viste el juego de ayer de Surinam contra Costa Rica? Le iba a salir la bruja a los ticos. Yo te voy a decir algo. La gente dice que no, que ese Surinam está fuerte. Yo creo que es que Costa Rica está muy mal. Muy mal. Eso es lo que realmente está pasando. Muy mal. No, al principio dio la impresión de que Costa Rica estaba... Ahora me quedo pensando que... mejorando, pero... habría preferido a Costa Rica que a Surinam. Parecía que Costa Rica estaba mejorando, pero no. No, yo creo que no se dejen impresionar. Oye, tienen al Piojo Herrera ahí, el director técnico mexicano. Hay un problema generacional, sí. No desde técnico. Sí, digo, desde mi punto de vista, Costa Rica no hizo lo que Panamá está haciendo, que es la transición. Eso es lo que te iba a decir. Costa Rica, ¿no? Tiene años que no va a mundiales sub-17 y sub-20. Entonces, eso se está viendo ahora, ¿no? Claro. Que no es lo que nos pasa con nosotros. Pero bueno, y aún así estamos aquí. Tú sabes que para Capital Financiero nosotros siempre le hemos prestado atención al tema de la selección de fútbol, porque la selección de fútbol es un generador de economía. Hoy seguramente gran cantidad de restaurantes, bares, cafeterías, locales comerciales van a estar llenos de panameños viendo el partido, consumiendo, y yo siento que eso es bueno para el país. O sea, para nosotros es bueno que tengamos esta oportunidad. La semana pasada fue eliminatorias, esta semana es Copa Oro, y todo eso mueve la economía, Guillermo. Sí. Sobre todo que cae, tú sabes, después de quincena, inmediatamente, quincena fue este fin de semana. Se nota en el tráfico de Arraiján para acá, se nota bastante. Fíjate que incluso desde el miércoles ya había movimiento. Tengo la impresión de que la gente, con la incertidumbre, se guardó la plata. No te puedo explicar. Y desde el 12 comenzaron a gastar esta camiseta. Como si los misiles balísticos de Irán cayeran acá. Esta camiseta la comercializa una cadena de supermercados. No te puedo explicar. Yo hice una fila que por lo menos éramos 6 personas comprando camisetas, diferentes camisetas. Mira. Y es impresionante cómo la gente se vuelca a apoyar a la selección. Yo creo que eso se lo han ganado los muchachos dignamente. Ya hemos ido a un mundial, ya hemos estado en varias semifinales y finales de Copa Oro. Hemos clasificado a la Copa América. Entonces yo creo que todo eso hace que la gente le tenga mucho cariño a la selección, y eso es bueno, pero también es bueno que la gente consume en los restaurantes, en los bares, en las cafeterías, en los hoteles, porque hay hoteles también donde se ven los partidos, y todo eso es positivo porque mueve la economía, una cosa que se necesita más aún hoy, cuando después del cierre de la mina se perdieron miles de empleos, y ahora con la salida de Chiquita se pierden miles de empleos, y eso va a generar una situación muy Dice que ahora se están difícil. Enterando de que está... Ahora se están enterando. Bueno, deja que se enteren. Que el gobierno negocie, dice. Que el gobierno negocie, pero sí. El gobierno no puede... O sea, lo que pasa es que las personas piensan que los gobiernos pueden doblarle el brazo a las empresas. Y estas multinacionales que son tan grandes, realmente ellas tienen mucho músculo. Y cuando deciden salir de un país, normalmente es por agotamiento, porque ya no consideran que no pueden seguir operando en ese país, no les es rentable, no les es viable, y toman ese tipo de decisiones. Pero bueno. Más temprano unos tipos cerraron en Horconcitos. Sí. Con 6 tipos llegaron, pusieron
un árbol entero en la Panamericana, en los dos lados, y un poco de... Oye, Guillermo, tenemos un invitado hoy. Llantas que la estaban quemando y bueno, llegó la policía y pues, lo está sacando a las malas. Bueno, tenemos un invitado hoy, Luis Ernesto Carles, ex ministro de Trabajo, especialista en temas laborales, abogado. Eso es lo primero que hay que decir, que es abogado y especialista en temas laborales, pero también ex ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. Luis Ernesto, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y contento de empezar una semana aquí con ustedes. Bienvenido. Aquí hablábamos bastante, pero digital no quería venir. Bueno, aquí está. Gracias por la invitación. Para que tú veas el poder que tiene Capital Financiero. Músculo. Pues, Luis Ernesto, estamos en una situación difícil en términos de empleo. Yo quería preguntarle, la primera pregunta que quiero hacerle hoy es, ¿qué impacto está teniendo todo lo que estamos viviendo, los despidos en Boca del Toro, lo que fue la mina? ¿Cuál es el impacto en el empleo? ¿Cuál es el nivel de desempleo? Que oficialmente tenemos 9.5, pero yo creo que eso va a cambiar muy rápida y drásticamente. Bueno, gracias. Lo primero que quisiera tener como no nada más una premisa que me lleve a una conclusión, sino que los que me están escuchando entendamos esto. El chenchen no lo genera un gobierno. El chenchen lo generan los empleos. Y quienes generan empleos es la empresa privada. Y la empresa privada, para generar empleos, el país tiene que ser atractivo para la inversión nacional y para la inversión extranjera. Entonces, toda esta situación que estamos viviendo te crea incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, entonces se contrae la economía. Es importante manifestar que hay dos actividades económicas muy grandes. Voy a hablar de la bananera y voy a hablar de la actividad minera. Esas dos actividades económicas, por ejemplo, la actividad bananera te genera más o menos 30,000 empleos entre directos e indirectos. Solamente la planilla de los 6, son 7,000 trabajadores, porque recordemos que Chiquita tiene también unas 3 empresas que le venden la fruta a la empresa, así es que esas 3 empresas generaban más o menos 600 o 700 empleos. Los llamados colonos. Ajá, colonos. Y al final es una planilla mensual en Changuinola alrededor de un poquito más de 4 millones de dólares mensuales. Upa. Cuando tú multiplicas eso por 12 te darás cuenta. Y cuando lo multiplicas por los indirectos, y la gente siempre dice, ¿y cuáles son los empleos indirectos? Bueno, los empleos indirectos es que cuando hay una actividad económica como Chiquita en Changuinola, los buses están llenos. ¿Por qué los buses están llenos? Porque el marido o la mujer logra tener una capacidad adquisitiva mensual y a lo mejor manda al hijo más grande a hacer supermercado. Y una vez una persona me escribió en Twitter, no, lo que pasa es que Changuinola es como un pueblo, no, es una ciudad. Ahí están representados todos los bancos, tanto estatales como privados. Ahí hay cadenas de supermercados. Ahí hay hoteles, ahí hay restaurantes. O sea, que hay una actividad económica bastante fuerte. Claro, es una ciudad pequeña relativamente comparada con otras, pero tiene toda la actividad concentrada como pasa en cualquier capital de provincia. Y recordemos que en Bocas del Toro, entonces eso es otra actividad comercial. Allá es más turismo. Acá en Changuinola es una actividad más comercial. Y teníamos el puerto, y yo todo lo hablo en pasado, porque no sabemos si Chiquita decía quedarse. Chiquita tiene todo el derecho de decir, me voy, y se acabaron los empleos. Chiquita también tomó la decisión de que la mitad de la fruta que producían ellos en Costa Rica la embarcaban en un puerto en Almirante. Y este puerto de Almirante fue, diríamos, modernizado una parte por Chiquita, y ahí también se embarcaba la fruta producida en las fincas bananeras en Changuinola. Entonces, cuando tú
ya el puerto no es necesario, también va a haber una afectación indirecta hacia esos empleos. Imagínate que solo el traslado de la fruta, más o menos, te beneficiaba como a 35 o 40, diríamos, personas que se encargaban a través de sus mulas o su equipo pesado, claro, de trasladar la fruta. Recuerdo que cuando fui ministro, la empresa tuvo la intención de tercerizar este servicio para que una sola empresa se encargara del traslado de la fruta. Eso, cerraron la frontera con Guavito, un enredo muy grande, me trasladé allá y logramos convencer a la empresa que no tercerizara este servicio, porque al final era un empleo indirecto para un número determinado de familias en Changuinola. O sea, en conclusión, tu pregunta es, cuando suceden estas acciones abruptas, perdemos todos. No es que está perdiendo Changuinola, pierde Panamá, pierden todas las provincias, pierde Chiriquí, pierden las universidades privadas del país, las escuelas, todo se ve trastocado. Por otro lado, el cierre de la mina, que también fue un cierre abrupto, ya sabemos, eso aunque 3 o 4 quieran decir que no fue así, hubo una afectación directa a empleos, a más de 22,000 empleos indirectos, y acá sí es un trabajo distinto porque en Changuinola es salario mínimo, es más o menos $530 mensuales lo que ganan los trabajadores bananeros. Algunos ganan más, pero es el salario mínimo, claro, agrícola. Con ahora, los años de servicio, el tipo de trabajo, etcétera. En comparación con la mina es distinto. Acá el salario más bajo o el salario promedio de los trabajadores mineros era entre $1,500 y $1,700. Eso es más o menos 2 veces más que lo que tú ganas en el salario mínimo. Entonces, cuando tú entras a una economía formal, es decir, que no eres un trabajador temporal, sino que ya eres un trabajador permanente y formal, tú eres sujeto de crédito. Al ser sujeto de crédito, tú puedes hacer empréstitos de bienes muebles, de bienes inmuebles. Entonces, solamente veamos Penonomé, veamos Agua Dulce, veamos La Pintada, cómo se contrajo al cierre abrupto, y ahora veamos esto a nivel nacional, lo que significaba. Lo que significaba era un ingreso de más o menos $1,700 millones que dejaron de circular en nuestra economía, y esa circulación, ¿quiénes se beneficiaban? Se beneficiaba, por ejemplo, el Seguro Social, porque esos trabajadores más o menos le significaban al Seguro Social entre 110 y 120 millones de dólares anuales. Anuales. Que no está recibiendo. Y acuérdate que la seguridad social, ¿sobre qué descansa la seguridad social? La seguridad social descansa sobre el trabajo. Que ese es otro, sobre el trabajo de los trabajadores. Luis Ernesto, que esa es otra afectación que no estamos mirando. ¿Qué va a pasar con el Seguro Social si estos trabajadores bananeros? Bueno, el Seguro Social en menos de 3 años ha perdido alrededor de 22,000 trabajadores formales que tenían una relación directa con la actividad o el sector comercial minero, y ahora está perdiendo entre 30,000 trabajadores formales con el tema. En menos de 4 años el Seguro Social está perdiendo, bueno, ya se midió entre el 24 y 25, 54,000 trabajadores formales que cotizaban a la seguridad social, que ya no cotizan, y ahora vamos a perder 30,000 empleos más directos e indirectos. Y yo sí quiero hacer una reflexión. Al final siempre tiene que haber un mecanismo de protestar cuando no estoy de acuerdo con algo. Pero quiero decirle a los gremios magisteriales, tarde o temprano, después de las guerras, viene la paz. Y cuando esa paz se dé, esos maestros no van a perder esos empleos, ni esos profesores. Pero en el sector privado no pasa igual. Si Chiquita decide no seguir, recordemos que Chiquita tiene presencia en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, y sencillamente, y en Panamá es donde menos cantidad proporcional en plantaciones en superficie tiene. Si Chiquita dijera, no, yo voy a fortalecer más mi producción en Costa Rica o en Honduras, sencillamente
Changuinola quedaría como hay un pueblo la esperanza, fantasma. Luis Ernesto. Los trabajadores tienen la creencia, la esperanza de que cuando esta huelga termine, o uno, la empresa regresa, o dos, alguien, que no sabemos quién, adquirirá las tierras y seguirá con la operación, o tres, el gobierno podrá resolver este problema. Bueno, sobre la primera posición, en el mundo solo hay 3 empresas que se dedican a la producción bananera. Empresas directas. Las otras son empresas que se contratan y son más bien que tercerizan un servicio. Y nosotros precisamente teníamos una de esas 3 empresas. Entonces mira cómo somos, que a veces no vemos con visión larga. Sobre la segunda sí lo he escuchado, que un diputado tiene la intención, les ha vendido la idea de que va a venir una empresa mexicana y que esa empresa mexicana va a tomar la concesión. Miren, todo eso es cuentos de sirena y cuentos que no se van a dar. No olvidemos lo que pasó en Puerto Armuelles. Puerto Armuelles estuvo precisamente por Citrachilco, que era el sindicato en ese momento, les vendió la idea de que ellos podían hacer una cooperativa y que ellos también podían trasladar la fruta. El traslado de la fruta es muy delicado. Si tú no tienes la seguridad de quién te va a comprar la fruta, y no te lo va a comprar el hotel tal o el comercio tal, te lo compran comercializadoras que logran procesar la fruta en cuanto al traslado, porque es un producto que tiene que ser trasladado en el tiempo y que si se atrasan 2 días no te llega como tiene que llegar. Entonces yo espero que eso se pueda solucionar, porque ahí sí perderíamos mucho. Ahora, como país. Yo pienso que los trabajadores a veces no entienden, en el caso de los trabajadores bananeros, no están comprendiendo la gravedad del asunto. ¿Y a qué me refiero con la gravedad del asunto? Le hemos puesto en bandeja de plata a Chiquita Brandt la posibilidad de limpiar la mesa. Aquí seguramente habían trabajadores que tenían 10, 15, 20, 30 años de trabajar en la empresa y que se están yendo con una liquidación pírrica comparado con la que recibirían si la empresa hubiera decidido por sí sola, por sí ante sí, decir me voy de Panamá, voy a liquidar a mis trabajadores y me voy. Pero es que resulta que las condiciones son distintas, porque aquí la liquidación que se aplica es la liquidación de un despido justificado por abandono del puesto de trabajo. Sí. Estás perdiendo un tercer elemento, que es la indemnización. Eso lo estás perdiendo. Pero bueno, aquí viene un tema también de mediación, y no tanto es un problema, hay discrepo. Esto no es un problema empresa-sindicato. Claro. El gobierno tiene que entender que también es un problema de ellos. Ellos tienen que intervenir usando toda la capacidad mediadora y sobre todo tratando de que no se vaya la inversión. Eso hacia la empresa, y hacia el sindicato tratando de mediar que ya se superen las diferencias y que empiecen a producir lo que tienen que producir. Yo sí quería también hablar un poco. Hace poco, una semana y media, escribí un artículo de opinión sobre las carreras, sobre el futuro del trabajo. Nosotros hace una década éramos el país que más crecía económicamente. Éramos el hub en varios aspectos o sectores de la economía. Hoy no somos el hub. Hoy somos en Centroamérica el país con la tasa de desempleo más alta, que solo nos supera Colombia y Surinam. 2 países nos superan en toda la región de los países latinos con la mayor tasa de desempleo. Entonces, eso nos debe dar pena. A mí como panameño, y no es un tema de gobierno, yo quisiera como que entendiéramos que no le podemos estar echando la culpa a los gobiernos de turno, que si es de tal partido, que el otro no. Aquí es un tema de que nosotros entendamos que solamente, yo creo que los jóvenes de las universidades sí lo entienden, porque mi artículo iba por allá. El Foro Económico Mundial, reunido en Davos, estableció cuáles son las 10 competencias más importantes en las cuales nosotros tenemos que
desarrollar esas oportunidades de empleo. Y nosotros teníamos una actividad emergente como la actividad minera. No en todos los países se hacen este tipo de inversiones y resulta ser que nosotros, por la mala información, y yo tengo que hacer hincapié de la mala información de ciertos grupos que responden a ONGs, que los financian, que ganan 15,000, 20,000 dólares sentados en una mesa y se ponen a estar inventando que el río Saratí desemboca en el Atlántico, cuando todos sabemos que es una cuenca hidrográfica que desemboca en el Pacífico. El mismo río en el que se bañan en el carnaval, sí, supuestamente sí, desemboca en el Atlántico. Entonces todas esas desinformaciones fueron armando un paquete hasta que lograron que el contrato es inconstitucional. Bueno, sí, pero la actividad minera es constitucional. Entonces, ¿por qué República Dominicana, que ahorita es uno de los países que tiene la proyección de mayor inversión extranjera directa? Hace 6 años era Panamá. Ahora nosotros no tenemos ni la sombra de lo que era antes. Está proyectando dentro de su actividad minera 3 proyectos de cobre. ¿Y por qué el cobre es tan importante? Porque en el mundo hasta las eólicas necesitan cobre. O sea, el recurso mineral es un tema importante. Los dispositivos, las computadoras, todo utiliza cobre. Es que la transición energética, pasar de los combustibles fósiles a los combustibles, a la generación eléctrica, eólica, etcétera, tiene como la base minerales como el cobre. Así es. Y el litio. Y Luis Ernesto, yo ayer veía un artículo en La Estrella de Panamá, una nota que le hicieron al ambientalista Gecadón. Stanley Gecadón. Él hablaba de un estudio que hizo en los años 70 sobre el tema de Cerro Colorado. Sí. Pero era una circunstancia completamente diferente, porque tú acabas de decir algo importantísimo. El uso del cobre hoy tiene nada que ver con el uso del cobre de los años 70. Hoy por hoy es uno de los minerales más demandados a nivel mundial. O sea, y no más demandado hoy nada más. Va a ser el más demandado en los próximos 100 años. Precisamente por la forma en que la digitalización nos está llevando y todo lo demás. El tema de los carros, el tema de las cosas. Yo lo que a mí me deja pensando es que detrás de todo este tema de la mala información y todo lo demás, hay temas políticos. No, pero también hay temas económicos, porque lo que no se una dice, cosa va a llevar a la otra, claro. Pero lo que no se dice, Guillermo y Luis Ernesto, es que algunas empresas y algunos países se han beneficiado del cierre de la mina de Panamá. Sí. O sea, claro, por supuesto. Por supuesto, en la región por supuesto, se está beneficiando El Salvador. Y también se está beneficiando República Dominicana. Claro. Y Costa Rica también se ha beneficiado. Imagínense que Costa Rica, después del cierre de la mina, es que no ha sido gratis. Ha sido el país que ha captado mayor inversión extranjera directa. Y yo quería llegar a la idea de la importancia de la juventud. Porque yo conversaba con un especialista en la Universidad Tecnológica y ellos midieron que después del cierre de la mina hubo muchos trabajadores jóvenes profesionales egresados de la Universidad Tecnológica que fueron cesados de sus empleos. Entonces, nosotros en este país tenemos universidades públicas y privadas, pero voy a referirme a la Universidad Tecnológica, que es una de las universidades que te forma en una diversidad de ingenierías muy necesarias para actividades económicas portuarias, para actividades económicas mineras, para actividades económicas de aviación, para actividades económicas de tecnologías, de producción, de transporte y de tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial. Entonces nosotros, si queremos que nuestras inversiones nacionales o extranjeras sean administradas por talento humano panameño, entonces nosotros qué mensaje estamos dando a las universidades públicas y privadas de este país si aquí se cierran. Y yo quiero ser muy directo. Aquí hay personas, yo respeto a muchos ambientalistas, porque es otra cosa. Si yo le digo a un joven, estudia topografía, entonces el joven, ¿para qué está estudiando topografía? Para ver los pájaros. El joven está estudiando topografía para ver el recorrido de los ríos en un proyecto hídrico,
para ver el tema de la temperatura. Explico, cuando tú formas a un joven en estos temas que tienen que ver con temas ambientales, precisamente es para que el joven se enfrente a esos retos y lo que aprendió en la universidad le pueda dar mecanismos de sostenibilidad o de convivencia entre el ambiente y el desarrollo humano. Yo escuché a una persona que dice que las eólicas son un atentado contra la sostenibilidad porque dice que en las noches los murciélagos se estrellan con las hélices y que por eso no puede seguir Panamá invirtiendo en las nuevas energías o energías más saludables. Lo que yo escuché, Luis Ernesto? Yo escuché en una conferencia organizada por estos grupos ambientales, muy bien, muy buena conferencia, pero el especialista que vino de Estados Unidos decía que un problema que generaba la mina era que la entrada de los barcos al puerto afectaba la vida marina. Y yo le pregunté a los organizadores, ¿ustedes se están dando cuenta? Alguien me trajo de Chile, un experto que me decía que las centrales de termo volvían a la gente gay. Bueno, yo le dije, oye, ustedes se están dando cuenta que este señor está diciendo que los barcos al entrar a un puerto generan una afectación ambiental a la vida marina. ¿Tú sabes lo que está diciendo él? Imagínate la cantidad de barcos. Bueno, él lo que está diciendo es que tenemos que cerrar el canal. Él lo que dice es que tenemos que cerrar el canal. Si tuviéramos que construir el canal por una segunda vez, no nos dejarían construir el canal. Entonces yo sí, ustedes son muy escuchados a nivel nacional y nosotros tenemos que entrar en lo que a veces se llama la razón objetiva o la razón lógica de las cosas. Y a veces cuando tú escuchas estos planteamientos, responden a razonamientos subjetivos. ¿Y por qué subjetivos? Porque hay un patrono o una ONG que tiene una agenda global que les paga. Y les paga muy bien para decir lo que no es cierto. Y yo te lo digo con toda responsabilidad y sin ningún tapujo. Yo fui ministro de Trabajo, pude acompañar a través de la inspectoría, todo lo que significó la construcción de ese proyecto minero, y yo te puedo decir que es una mina ejemplar dentro de lo que se refiere a la inversión y a lo que es construir con todos los estándares a nivel mundial. Es como si dijeran, el canal fue ampliado por las mejores empresas que tienen experiencia, así también se construyó el canal. O cuando se hizo la línea 1 y la línea 2 del metro, nosotros aquí nunca habíamos construido, sino por allá en los años, cuando se construyó un poco el ferrocarril, que ya eso databa más de 70, 80 años, se tuvo que contratar empresas extranjeras para que construyeran esa línea 1 del metro y se construyó bien. O cuando se construyó el tercer puente sobre el canal, se tuvo que hacer a través de una empresa, un consorcio internacional y un consorcio nacional, y se construyó bien el tercer puente sobre el canal. Entonces, yo creo que es importante que nosotros entendamos que los que queremos trabajar somos más, pero nos quedamos callados muchas veces y no exponemos lo que significa que un ingeniero en electromecánica que trabajaba en un proyecto de inversión o una mega obra, de la noche a la mañana, y ese trabajador ganaba $4,000, $5,000, $3,500, y de la noche a la mañana le cercenas o le cierras esa oportunidad. Entonces ahí viene la gran interrogante en aquella promoción vocacional de empleo, de que estudia estas profesiones. Estas son las profesiones del futuro. Pero si nosotros le estamos negando el futuro a los jóvenes de la Universidad Tecnológica, a los jóvenes de las distintas universidades, porque en las ingenierías que ellos se están formando, entonces aquí hay un grupo que dice, eso hay que cerrarlo. Es como la conectividad hídrica con el canal. El canal de Panamá, para que tenga futuro, necesita una conexión hídrica con un recurso hídrico del país, con un río. Eso es lo que se habla del río Indio. Y esa conexión hídrica es tan importante y va a generar empleo para muchos jóvenes que en esas competencias
laborales se están formando. Vamos a hablar de eso porque hay algunas cosas. Sí. Yo quiero que también hablemos de lo que se puede hacer en el futuro, ¿no? Para rescatar el país, porque yo creo que se puede, pero hay que de una vez tener voluntad política de todas las partes. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos. Luis Ernesto Carnes está acá con Hitler Cigarrista en el Capital Financiero en la mañana en Compo Radio.